Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, queridos y queridas radioescuchas, a esta nueva emisión, en esta nueva semana de El Rincón de Sísifo. Estamos trabajando sobre uno de los temas, pues al menos desde mi perspectiva, más complicados, no solamente en la discusión filosófica, sino en términos de la discusión cultural en general, la idea de conciliar los designios de la belleza. Como hemos platicado en la sesión anterior, la belleza pues tiene que ver con un patrón sensorial, perceptivo que tienen todos los seres humanos de poder experimentar el mundo fenomenológico y determinarse a sí mismo qué es aquello que pueda ser considerado bello. Una de las cosas que siempre a mí me parece muy interesante, Francisco, es platicar con mis estudiantes. Fíjate, yo tengo la oportunidad desde hace ya algunos años, 10 años quizás para ser exactos, comencé a dar clases muy chavo, terminando la licenciatura en Derecho, allá en la Facultad de Derecho de San Cristóbal, mi amada facultad. Siempre me gustó enseñar, fíjate, y yo trataba de ayudar a mis compañeros y compañeras en los exámenes y nos reuníamos en las casas de alguno de ellos, casi todos éramos foráneos en San Cristóbal de las Casas, y bueno, yo me leía los libros y entonces trataba de explicar con algunos ejemplos a mis compañeros. Entonces, pues cuando yo terminé la carrera tenía ya un poquito de expertise, al menos ya le había perdido el miedo a hablar frente a una pizarra, a hablar en un salón. Y comencé a dar clases muy chavo y en estos 10 años de carrera que he llevado en la enseñanza, pues he podido dar clases en diferentes grados académicos, en pregrado, posgrado, en fin. Pero una de las cosas que yo siempre, por ejemplo, platico cuando he dado cursos sobre, fíjate que hay algunas materias todavía muy curiosas en algunas formaciones jurídicas. Eh, Recuerdo ahora una que se da en posgrado que se llama lexicología jurídica. Esta me parece muy interesante. No, es que tienen todo un léxico. Pues sí, pero yo soy de la idea de que, y bueno, ese es mi concepto de belleza quizás, que lo simple es quizás lo más oportuno. A veces nosotros los abogados, o bueno, los juristas que saben, tratan de pues ensalzar mucho lo que dicen y de pronto resulta ser inentendible para el común denominador de las personas. Eso es lamentable porque de pronto tenemos muchas leyes que nadie entiende y que nadie pues obviamente interioriza. Pero digo, te platico toda esta historia, nada más para introducir el tema que te quiero comentar. Cuando yo, por ejemplo, explico lexicología jurídica o técnicas pues, de intervención, en fin, una de las cosas que me gusta decirle a mis estudiantes es que para aprender a escribir bien hay que leer mucho. O sea, cuando una persona lee, se puede percibir en sus facultades pues de escribir. Y una de las cosas que a mí me parece que son muy recomendables, y al menos eso lo veo desde mi perspectiva, es que si alguien quiere aprender a escribir bien, tiene que leer a Platón. Eso para mí es una ley universal. Bueno, qué Porque bien, qué gran enseñanza. mira, y esto te lo quiero decir con toda la sinceridad del mundo. Yo no voy a referirme al contenido de fondo de las obras platónicas. Tú sabrás que yo soy un alma fascinada por el platonismo, pero una de las cosas que a mí me encantan en Platón es la forma en la que organiza su escritura. La forma de escribir de Platón, y tú lo piensas hace más de 2500 años cuando él escribe, es fascinante. Como yo digo, no estoy leyendo a Platón en su idioma original, no lo estoy leyendo en griego, pero en las traducciones a las que he tenido acceso, la forma en la que él organiza la gramática, la sintaxis, me hace percibir que lo que hace es belleza. O sea, yo que soy un freak de la gramática y de la ortografía y de todas estas cosas que realmente no son muy relevantes, cuando leo a Platón, de verdad que quedo fascinado. Entonces, yo te comento esto porque para mí la belleza, la idea de la estética, no solamente la encuentro en obras que quizás
en el mainstream podríamos decir que son las más valoradas. Por ejemplo, una pintura, pues obviamente si yo Exacto. voy a Santa María del Fiore en Florencia, pues voy a ver la Catedral del Duomo y voy a decir, pues, estoy frente a una de las obras Más más, imponentes más del imponentes de la Renacimiento, historia ¿no? Sí, artística claro, claro. del mundo. Pero cuando yo leo un texto, a mí que me gusta mucho, por ejemplo, la argumentación, la escritura, en fin, yo puedo percibir algo que es lo que tú comentabas en la sesión anterior. Siento, no sé si mi espíritu, no sé si mis emociones humanas, carnales, pero siento una vibración distinta a la que yo siento cuando leo algo que no me parece atractivo, ¿no? Y no me estoy Ujú, refiriendo ujú, al ujú, contenido ujú. de la obra, porque Sí, sí, eso, sí, sí. eso podría ser, sí, evidentemente sujeto a una discusión más prolongada, pero me refiero a la forma en la que una persona expresa sus ideas. Y esto, no sé si a ti te pasa, Francisco, pero yo lo he comentado abiertamente con muchos amigos cercanos que tengo. Cuando uno platica con una persona, desde las primeras tres, cuatro palabras que uno intercambia con alguien, uno puede percibir, ¿no? No lo quiero decir de una manera que se entienda negativamente, pero sí se puede percibir eh, lo que esa persona te puede transmitir y lo que puedes aprender de ella, ¿no? Y que eso para mí Ok. es de mucho valor. Pero quería comentar esto como una especie de introducción, como para poder platicar acerca de ejemplos reales donde uno puede percibir la belleza. Y bueno, más bien aquí te quería preguntar, ¿podemos encontrar criterios estéticos en una obra que pareciera que no tiene vida, como una obra escrita? ¿O esta norma del gusto de la que hablábamos con Hume, en mi caso es muy limitada al referirme solamente a, digamos, a un libro que ya tiene muchos años que pasó de moda? No, bueno, has tocado temas impresionantes, ¿no? Recordar, por ejemplo, que Platón, antes de conocer a Sócrates, era artista, ¿no? En todo caso, él se dedicaba a la comedia, era comediógrafo. Y una vez que conoce a Sócrates, perdón, a su maestro, quema todas sus obras de comedia, porque, bueno, pues descubre, ¿no? La verdad de la filosofía. E incluso luego suele tener ciertas visiones un poquito negativas sobre los propios artistas. En la República, en una ciudad ideal, pues los artistas, digamos, deberían ser expulsados, ¿no? De la ciudad porque propagan la falsedad, ¿no? Ellos imitan a la naturaleza, pero la naturaleza es una imitación de la idea de lo bello y de lo bueno, ¿no? Entonces es una copia de la copia, ¿no? Entonces, bueno, en fin, Platón mismo ahí tiene cierta cosa, pero también has dicho algo que es relevante, o sea, al final de cuentas, el arte o lo que llamamos belleza, puede ser el arte bello, puede ser el mundo natural o cualquier cosa, cualquier objeto que llamemos bello, sí despierta dentro de nosotros una sensación que buscamos transmitir a los demás. O sea, realmente eso es lo que pasa a veces en las exposiciones de cuadros de obras de arte, digamos, como convencional, ¿no? El arte pictórico, o vas a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Chiapas, o te vas a una biblioteca, te pones a leer un libro, ¿no? Y de pronto, ese sentimiento que a ti te ha dado, porque también eso es importante, ¿no? Una función de la belleza, en ese sentido, es liberadora, porque permite, lo llamaba así el propio Aristóteles, darle una catarsis a nuestras emociones, ¿no? Y el término catarsis significa purificación de las emociones. Entonces, claro, ¿no? Digo, pues, yo fui niño Disney, entonces fui a ver Bambi y veo cómo los primeros 5 minutos de la película, Bambi queda huérfano, ¿no? Y entonces mis emociones, ¿no? De pronto entran en juego y tal, y qué pasaría si mi padre se muere, ¿no? Y una mente infantil y lo que sea, pero mis emociones se van purificando. Lo mismo podrá estar, uno lee el diálogo de El Fedón, y bueno, si al final no terminas llorando, pues es porque no tienes alma, ¿no? O sea, definitivamente eres un ser insensible porque pues están contando una historia bellísima del amor a la sabiduría, el alma eterna, lo que quieras, pero y queremos transmitirlo, ¿no?
queremos que los demás compartan esta sensación, que no es una simple sensación física. No es solo el placer en términos hedonistas, ¿no? Kant era un poco más sutil. Es que todas nuestras facultades humanas se armonizan. Se armoniza el interés cognoscitivo de la razón, que siempre está preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se interesa nuestro deber moral, ¿no? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Y se enlazan, se armonizan en la belleza, ¿no? Entonces, ese sentimiento es un sentimiento que, bueno, yo aquí me estoy viendo muy kantiano, universalmente queremos compartir. O sea que cuando tú descubres belleza, uno de los resultados necesarios sería la intención de proclamar esta belleza a los demás para que ellos puedan percibir lo que tú estás sintiendo. Exacto. Es un poco como la idea del mito de la caverna de Platón. Encuentra la luz y lo que quiere es libertar a los que están dentro de la caverna y proclamarles la belleza que ha encontrado. Porque la belleza y el conocimiento crecen cuando se comparten. Qué bello. ¿No? Pero bueno, podamos ir a un corte tal vez con esta reflexión y volvemos en unos segundos. Por supuesto. Muchas gracias, Francisco. Adelante, a un corte. ¿Ya conoces los beneficios de ser estudiante UNACH? Tu tarjeta de estudiante te otorga múltiples promociones, descuentos en tiendas y servicios, así como acceso a las instalaciones universitarias. Tramita tu tarjeta en el Departamento de Control Escolar de tu facultad. Somos UNACH. Mayor información en www.unach.mx. Radio UNACH. Transmitiendo desde Boulevard Belisario Domínguez, sin número, kilómetro 1081, Terán. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Escúchanos en www.radio.unach.mx y Facebook Radio UNACH Oficial. Somos la radio universitaria que comunica y se acerca más a ti. Radio UNACH. Coordinación de Comunicación Universitaria. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente después de este pequeño corte que hemos podido disfrutar. Antes de terminar esta primera parte del programa del día de hoy, bueno, hemos discutido ya desde la sesión anterior la idea de la belleza, pero yo ahora quisiera proponerte, querido Francisco, que pudiéramos platicar el antagonista de este maravilloso concepto, que es lo bello, que tendría que ser aquello que causa repulsión en las personas. Te quiero contar una experiencia, y esta es una intimidad. Fíjate que yo en lo personal, digo sin que espante a nadie de los que nos escuchen, tengo una afinidad con... Es que no me quiero ver así sectario. Me gustan mucho las calaveras. Me gusta mucho el cráneo. O sea, en términos fisiológicos. Sí, la imagen. El cráneo humano para mí es bellísimo. Entonces, mira, por ejemplo, tú verás aquí mi reloj. Sí, lo veo. Tiene una calavera, ¿no? Sí, entonces, allá en tu casa, en mi habitación, tengo un estante donde colecciono un montón de calaveras, o sea, de cráneos humanos, ¿no? Sí. Obviamente no son reales, ¿no? Son de cera, son de plástico. Claro, sí. Pero fíjate Modelos. que sí, me pasó algo bien curioso, me da mucha risa porque no trato de asimilarlo y trato de entender la reacción, ¿no? Entonces, en una ocasión, mi abuela estaba de visita en casa y sube a mi habitación, pues ella queriendo pues ahí abrir las cortinas, que se ventile, ya sabes, ¿no? Sí, las abuelas. Y uno, las amamos. pues, sí, todo oscuro, mi cuarto tiene cortinas negras, que no entre nada de luz, pero en realidad es porque así soy, o sea, no tiene ninguna explicación metafísica, simplemente a mí me gusta, pues, ¿no? Entonces entra mi abuela y pues baja muy preocupada y me entrevista con una impresión que yo veía de terror y me dice, hijo, ¿a qué secta perteneces ahora? Y yo no entendía la razón de por qué me lo decía, ¿no? Digo, pero ¿por qué me preguntas eso? Yo no soy de ninguna secta, no soy platónico. Y me dice, es que ya vi las muertes que tienes en tu cuarto. Pero ya le expliqué, pues, con todo el amor y el cariño que podía hacerlo, que no eran, pues, muertes, ¿no? Porque luego ya ves que en México también hay una tradición de la Santa Muerte y cosas por el estilo, pero en mi caso no, solamente
seguramente algún día que vayas a la casa, que voy a estar encantado de invitarte a comer y recibirte por allá, te voy a dar un tour. Porque aparte no solamente son, digamos, calaveras que yo he comprado, sino pues, gente que me conoce, amigos Te las han cercanos, regalado. me han regalado. Sí, Tengo, sí, por claro. ejemplo, una calavera que es muy bonita, que es hecha de un material que se llama turmalina, que es una piedra Ok. preciosa, una piedra Ok. azul. Y bueno, es una calavera muy pequeñita porque es una piedra muy costosa. Ok. Entonces, esa es una obra de arte. Claro, Nada más que claro. en el caso de mi abuela, pues le causó repulsión. Claro. Porque también estos criterios morales, ¿no? Que también al final la estética tiene estos criterios morales subjetivos en el que las calaveras son malos, son del malo, ¿no? Entonces expresan maldad, ¿no? Y bueno, por ahí la otra vez yo leí una frase que solamente la digo como acotación y un paréntesis y ahora te doy el uso de la voz, que efectivamente la estética tiene criterios subjetivos porque no es lo mismo matar una cucaracha que matar una mariposa monarca, ¿no? Porque pues uno Bueno, es sí, feo para sí, unos y claro, otro es claro. bello para otros. Pero a mí me llamó mucho la atención eso y por eso te lo quería comentar porque quería que platicáramos, ¿no? Para mí, te digo yo y lo reitero en lo personal, no tiene ninguna explicación metafísica, escatológica, simplemente me atrae desde Sí. que yo estaba en la secundaria y teníamos este esqueleto ahí en el salón, Claro, claro. yo veía la parte del rostro humano y pues, sin carne, sin piel, y me parecía atractivo, me gustaba mucho. Entonces, cuando yo pude pues, comprarme mis calaveritas, mis cráneos, pues los empecé a coleccionar, ¿no? Y entonces, pues mi abuela no sabía de esto y cuando lo descubre, pues sí, casi se infarta, ¿no? Pero Sí, bueno, cómo no, es una cómo no. historia curiosa por la que yo quería invitarte a platicar acerca de esta idea de lo feo, ¿no? Sí. De lo antagónico a lo bello. Sí, lo feo, lo grotesco, ¿no? Que podríamos a veces llamar. Y fíjate, sí, efectivamente, ¿no? Así como, digamos, al menos en este caso un poco más empirista, ¿no? Estoy en la estética ha avanzado muchísimo, ¿no? Estamos en una discusión muy clásica que parte de los inicios de la estética en la modernidad, en el que, bueno, se están jugando muchos conceptos, pero de pronto la idea de fealdad, ¿no? Por ejemplo, en la concepción antigua, en la concepción clásica, vamos a llamarlo, de la Grecia antigua, lo feo era aquello que era desordenado, que no guardaba cierta proporción, ¿no? Porque la idea de belleza se asociaba con un cierto patrón, con un cierto canon, ¿no? Es decir, bueno, a mí me gusta Britney Spears y ya por ahí alguien me dice, ¿cómo te va a gustar si tiene un ojo más chueco que el otro y está así, los dientes los tiene disparejos y tal, ¿no? O sea, hay como una idea de que lo bello está asociado con una cierta clase de orden, digamos, armónico, y mientras que lo feo, lo grotesco, etcétera, sería algo que está fuera de ese orden, ¿no? Y claro, bueno, el cráneo humano, pues, tiene su estética, tiene su orden y lo que sea, ¿no? Eso por una parte, pero, digamos, el sentido tradicional, digamos, de la estética ya más del siglo XVII, siglo XVIII, va a considerar que esto que nosotros llamamos grotesco o feo, responde más bien a la repulsión, pero fíjate, no es una repulsión moral. No es que a mí me cause repulsión moral ver. Quiero yo citar un ejemplo, no quiero que suene aquí sé que vivimos en una sociedad a veces un poquito muy sensible en ciertas cosas, ¿no? Pero no quiero sonar a apología de ningún delito, de nada. Pero, por ejemplo, si uno lee la novela de Vladimir Nabokov, Lolita, ¿no? Y entonces tú lees la novela y pues, tú la juzgas desde los términos morales, pues estás leyendo la historia de un criminal. Pues este tipo es un pedófilo, ¿no? Que se enamora de una niña de 12, 13 años, tiene relaciones sexuales con ella, etcétera. Es una novela que te está contando la historia de una violación sistemática por parte de un hombre mayor, ¿no? Incluso el prólogo de la obra, que es escrito también por el propio Vladimir Nabokov, nada más que ahí Nabokov es genial, lo escribe un supuesto doctor en filosofía, experto en criminalística. Entonces es un alter ego que está tratando de Exacto, justificar ¿no? el contenido de su obra. Y cuando lee el libro, dices que este libro es el libro más bello que he leído en mi vida, pero yo prohibiría que saliera al público, ¿no? Porque efectivamente, o sea, es un libro que, digamos, el contenido ético, pues es un contenido criminal,
¿no? A fin de cuentas. Pero, digamos, al final de cuentas, los contenidos que nos hacen repulsivo o nos hacen atractivo digámoslo así, a lo bello, a lo feo, no se juzgan por criterios morales, ¿no? Eso fue una de las grandes luchas que trató de hacer la estética del siglo XVII, e incluso el desarrollo de las propias artes. Es decir, tratar de darle un espacio autónomo al arte, a lo bello, porque antes lo bello o se asociaba a la religión, servía a los fines de la religión, la música, la pintura, las esculturas, la arquitectura, ¿no? O a los fines del Estado, a los fines políticos. Y de pronto el arte tiene que tener, y la belleza, una autonomía, un reino de valores propios que no responden al canon religioso, pero que tampoco tienen por qué responder al canon del Estado y de su moralidad y de sus leyes, ¿no? Incluso esa idea que tiene de pronto Thomas de Quincy en el siglo XIX, ya un poco más escandalosa, en un libro, pues también de un título bastante llamativo, ¿no? El asesinato como una obra de arte. Y entonces te da toda una regla, te da todo un canon, el propio Thomas de Quincy, para cómo convertirte en un artista asesinando a una persona, ¿no? Imagínate. Entonces ya ahí los contenidos morales ya no son los que van a juzgar el arte o lo bello, sino justamente este ámbito independiente de valores como es la belleza, criterios formales, que persiga cierto canon, ¿no? Que haya cierta transmisibilidad o sea, a la literatura. Ahora yo tengo una discusión horrible con la gente porque es que escribe, pero no escribe en lenguaje inclusivo, ¿no? Y yo digo, bueno, pero a Dostoyevsky ya lo quieren prohibir porque, pues, no habla en ella ni en aquella. Y Dostoyevsky, pues están las obras de Dostoyevsky, aunque hablen de cosas que realmente son brutales, el jugador, el idiota, ¿no? O sea, están hablando de gente que son parias sociales, los hermanos Karamazov, ¿no? Tú dices, bueno, Crimen y Castigo. No lo voy a juzgar yo desde mi moralidad de que, ay, no, es que este cuate está hablando de asesinos y de psicópatas y no sé qué. No, Dostoyevsky es Dostoyevsky porque en términos estéticos tiene una calidad que es independiente a los intereses de la religión y a los intereses del Estado. Fíjate que eso es un poco lo que creo que has descrito muy bien y has puesto en... Lo cual es muy difícil y pienso yo que es un acierto metodológico. Has logrado separar la idea de la belleza, la idea de la estética, de la idea de moralidad. Eso es súper complicado. Por ejemplo, a mí me pasaba esa experiencia cuando comenzaba a leer a Donatien Alphonse François de Sade, porque lo primero que yo sentía al leer era repulsión. O sea, tú lees, por ejemplo, los 120 días de Sodoma y dices, ¿a quién se le ocurre escribir una obra de esta naturaleza? Bueno, y luego hacer la película a Pasolini, ¿no? Sí, pues la de Saló. Pero mira, por ejemplo, cuando tú lees al Marqués de Sade sin el morbo, o sea, para empezar tienes que leerlo sabiendo que es ficción, o sea, sabiendo que eso no pasó. Pero la situación es que cuando tú lo lees con una mirada distinta, con una mirada quizás un poco objetiva, no tratando de apasionarte ni de encasillarte en uno de los bandos, de los buenos o los malos, encuentras que este es un señor que también escribía muy bien, escribía de una forma fascinante. Y no hablo nuevamente del contenido de la obra, sino hablo de la forma, que la forma también para mí, te lo decía yo, es una forma artística de expresar las ideas. Y de hecho, los que lo conocieron, los que han retratado su biografía, pues han señalado de que para poder escribir como él escribía, se leyó todos los libros de la Biblioteca Nacional de París. O sea, no era un autor improvisado. Y esto tiene que ver con lo que tú estabas comentando, el contenido de las obras que tocan temas sensibles, que tocan temas que son rechazados en la sociedad, pero que quizás podría incluso en esta idea de lo que es grotesco encontrar esa visión artística. Pero bueno,
Me ha parecido muy interesante, Francisco, como siempre, lo que nos has comentado. Yo a veces traigo algunas ideas, pero mis ideas son, pues yo creo, aún, aún se mueven en un plano de lo poco profesional. No, No, tú para sabes nada, y el para público nada, sabe, para yo, nada. yo, pues yo no soy filósofo, yo soy estudiante de filosofía, soy aprendiz, soy aficionado, pero tener la compañía aquí de alguien como tú que tiene, pues no solo la formación en filosofía por una de las universidades más importantes del país y un posgrado en filosóficas de la UNAM, que también yo no quiero echarte flores inmerecidas, pero es un currículum que cualquiera quisiera tener, pues nos hace que este programa se llene de lustres, se engalane. Yo finalmente quisiera comentarle al público, a los que nos escuchan, hay una situación que hemos venido platicando con mi querido amigo Francisco y colega y maestro. Este programa desde sus inicios, desde su génesis, que también lo quiero decir con mucho orgullo, fue el primero de los programas que se lanzó al aire en esta nueva temporada de Radio Universitaria de la Radio Nach, pues nació con la idea de generar una suerte de discusiones que no fueran un monólogo. Nosotros somos unos fieles convencidos, no solamente como funcionarios universitarios, sino también como académicos, que la forma de enseñar sentado en un pupitre y hablar 3 horas ya no despierta la pasión y el interés en los estudiantes. Por eso tuvimos desde un principio la idea de generar un debate, de generar aquí una conversación de ida y vuelta que pudiera quizás despertar el interés en quienes nos escucharan. Queremos comentarles que estamos buscando personas interesadas en querer continuar este proyecto. Nosotros vamos a continuar con algunos programas adicionales, pero eventualmente queremos finalizar esta primera temporada del Rincón de Sísifo y queremos invitar a estudiantes de filosofía, a la planta académica de la universidad, a cualquier persona, ya lo he dicho yo que no soy filósofo, pero cualquier persona que se interese por debatir estos temas, pues de la filosofía, de la cultura, de la historia, que puedan levantar la mano y decir yo, y pues podamos comenzar a platicar e ir votando a los personajes que estamos aquí pues platicando con ustedes. Es un desafío que queremos lanzar, lo hemos pensado con Francisco, lo queríamos comentar en esta sesión, y bueno, pues estamos muy gustosos de escuchar si alguien quiere venir a acompañarnos, pues con toda la confianza del mundo. Nadie tiene que ser experto, todos estamos aprendiendo. Ninguno de los dos, aquí Francisco y yo estudiamos comunicación ni locución, somos aprendices, pero bueno, una virtud sí tenemos, es que no nos decimos no a los desafíos y venimos aquí, probamos y aprendemos. Y ha sido una experiencia maravillosa, pero pues también queremos que este proyecto que nació con la idea de Francisco y de su servidor pueda compartirse a los demás y a las demás universitarias. Estos proyectos nosotros pensamos no son de nosotros, son de la universidad, y queremos que sean los universitarios los que se apropien de estos espacios. Así es, el objetivo al final de cuentas de una verdadera formación, voy a decirlo en términos alemanes, ¿no? De una Bildung, o en términos griegos si quieres, paideia, es que cada uno de nuestros estudiantes recupere su propia voz y que tenga su propia voz. Si tú vienes a la universidad nada más a quedarte callado y a escuchar lo que te dicen, pues entonces mejor vete a otro lado, porque aquí vienes a hacerte de una voz y a recuperar la voz que a veces se nos ha sido negada, ¿no? Entonces son espacios para justamente eso, crear nuevas expectativas, nuevas voces, nuevos contenidos, ¿no? Y pues al final de cuentas son los productos del trabajo cotidiano en la academia, ¿no? Y queremos que esto continúe, pero bueno, sí también, pues hemos tenido que tener algunas otras ocupaciones, en fin, la vida académica pues nunca se acaba, ¿no? No hay vacaciones, aunque parezca que sí. Siempre estamos navegando en el mar del conocimiento y nuevos proyectos y tal, y queremos invitarlos efectivamente pues a retomar en una segunda temporada esta misma charla, este mismo diálogo tan necesario. Pues sí, ahí está la invitación abierta a nuestro público, a la comunidad universitaria en términos generales, a estudiantes, a nuestros académicos, funcionarios también, que así como Francisco y yo
pues somos funcionarios inquietos, no nos encasillamos solamente a hacer nuestro trabajo de oficina, entonces queremos siempre compartir cultura con todos y con todas, así que pues por esta ocasión nos despedimos, queridos y queridas radioescuchas, esperando que quienes continúen este proyecto puedan también tener la misma pasión y el mismo interés por despertar, como dijera Platón, por llevar esta antorcha de luz a aquellos que quizás todavía no ven más que las sombras. Así es, pues muchas gracias a Radio UNACH por el espacio y a ti, José, también, y pues muy agradecido con nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias, hasta pronto. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.